La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Dice la palabra del Señor siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Diga conmigo amén. Estamos hablando entonces de la advertencia que le hace Dios a Adán y de la muerte que Dios le anuncia a Adán si desobedece, si come del árbol que él le está diciendo no vas a comer. Y quiero decirle que esa es la continuación, o más bien el complemento del estudio que alguna vez hicimos sobre la muerte. Lo que nosotros hablamos la vez pasada, los 3 días pasados, no sé si fue el año pasado, fue muerte corporal, muerte como de esta vida, como de la vida bios, como de la vida física. Y esa clase de muerte significa, en el hebreo y en el griego, significa separación. Eso significa esa clase de muerte. Esta vez quiero que hablemos de la muerte espiritual, no de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Lo que el Señor le dijo a Adán fue: hágame caso, no vaya a tomar del árbol de la vida, del bien y del mal, no vaya a tomar de ese árbol, porque se va a morir espiritualmente. Y quiero decirle algo: si se muere espiritualmente, se muere físicamente. ¿Sí lo está entendiendo? Porque el que sustenta el cuerpo es el espíritu. Escúchelo. El que sustenta el cuerpo, la carne, es el espíritu. Sin espíritu no hay alma, y sin alma no hay vida del cuerpo. Así que por favor empiece a considerar una mentira aquello que dicen algunos practicantes de brujería o algunos que heredaron prácticas de ocultismo, que están convencidos de que salieron del cuerpo. Ellos lo llaman el desdoblamiento. El desdoblamiento no existe, es un engaño de Satanás con sus ministros, con los estudiantes de espiritismo y todo lo demás. No existe el desdoblamiento por una sola razón: porque el día que tu alma o tu espíritu salga de tu cuerpo, ese cuerpo se muere. No hay duda, y eso lo tenemos claro. Así que cuando el Señor le determina a Adán: mire, no vaya a comer de esto porque te mueres, le está hablando de una muerte espiritual. Por consiguiente, muerto el espíritu, empezó a decaer el cuerpo, hasta que murió. Eso es lo que le pasa a la raza humana. Y quisiera que habláramos de la muerte espiritual que Adán le heredó a la humanidad. Cuando Adán desobedece al Señor, ese es el engaño que tiene Eva, porque Eva pensaba que si comía de ese árbol iba a caer como un pollito, muerte física, y resulta que no. Ella comió y dijo: no me morí. Fue hasta donde Adán y le dijo: mira, ¿cómo me ves? Estoy bien. Y comí. ¿Quieres comer conmigo? Y Adán, sabiendo que era una desobediencia con Dios, por no perder a su mujer, por no ser separado de su esposa, entonces comió también. Y los dos murieron espiritualmente. ¿Qué es la muerte espiritual? ¿Cuál es la diferencia de la muerte física a la muerte espiritual? La muerte física es que el cuerpo deja de tener vida. La muerte espiritual es que el espíritu decae, es que el espíritu deja de conectarse con Dios, es que el espíritu
se desconecta, se desactiva, entra en un sueño, entra en un letargo y ya esa persona no tiene su espíritu activo para que le advierta del mal, para que se conecte con Dios. Esa persona queda siendo un alma viviente, alma, que entre el alma y el cuerpo es lo que se llama vivir en la carne. Entonces, a partir del pecado de Adán y de Eva, vino la muerte espiritual a nuestra vida. Romanos capítulo número 5, miremos qué se habla en la Biblia de la muerte espiritual. Romanos capítulo número 5. Leemos el versículo número 12, 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿qué fue lo que trajo muerte espiritual a la vida del ser humano? El pecado. A ver, y entre mejor tenga usted aprendida esta lección, mucho mejor va a reaccionar y va a vivir usted de una manera sincera, de una manera real, de una manera verdadera. El pecado trajo la muerte espiritual al ser humano. Y con la muerte espiritual vino la muerte física. Entonces el pecado no solamente trajo la desconexión del espíritu del hombre, sino que trajo enfermedades, ruina, desgracia, destrucción de familias. La muerte es un paquete, así como la salvación es un paquete. Óigame, el pecado, la muerte espiritual es un paquete. De hecho, la salvación es la restauración de la vida que un día el hombre perdió en Edén, en el huerto del Edén. Eso es. Porque en el pecado se perdió todo. Se perdió la salud, se perdió la tranquilidad. Por causa del pecado vino la depresión nerviosa, la angustia, la desesperación, el afán, la ansiedad. Por causa del pecado vino la enfermedad en los huesos, en los músculos, en los sistemas del cuerpo, en las glándulas, inflamaciones, todo lo demás. Por culpa del pecado vino la destrucción de la familia, el odio de los propios familiares por su propia familia. El hombre odia a su propia familia a causa del pecado. Se activa la codicia en ese hombre y no le importa si es su papá, su hermano, su mamá, su hermana, no importa. Por dinero lo aborrece, lo odia y hasta lo manda a matar por causa del pecado. Por causa del pecado, entonces el hombre no encontró otra cosa sino aflicción, maldición, desgracia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y cuando uno está recién llegado a la iglesia, a la congregación, a la Biblia, uno no puede entender esto, ¿cómo que todos pecaron? Y cuando uno no conoce a Dios ni conoce su palabra y no la ha entendido, entonces se hace una pregunta, ¿cómo que todos pecaron? Esta criaturita, ¿cómo va a haber pecado? Y estamos hablando de un niño recién nacido. Esta criaturita, ¿cómo va a haber pecado? No, no puede ser. Mi niña no ha hecho ni bien ni mal, mi niño no ha hecho ni bien ni mal. Le he contado que un día hablando del pecado y de lo que causó el pecado en el ser humano, les dije, mire, el pecado hizo del ser humano un salvaje. Un niño nace siendo salvaje y peca porque trae el pecado metido en sus células. Y nadie le enseña y empieza a mentir, y nadie le enseña y empieza a esconder las cosas, a robar. Así que uno es un pecador en potencia, nace siendo pecador, es engendrado en pecado. Y si nosotros no hacemos algo por esos niños, enseñándoles el bien, que hay que enseñarles todos los días el bien, el mal ellos lo aprenden solo. Si no civilizamos a esos niños son terribles. Ese día un hermano se me acercó ofendido, lastimado, herido. Él a sus casi 60 años era padre de una niña de 5 años y él le pareció ofensivo lo que yo dije, ofensivo.
Yo le dije, perdóneme hermano si no me entendió, si siente que algo de lo que dije lo ofendió. Sin embargo, es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que es que uno peque porque se levanta en medio de una sociedad pecadora, no. Uno peca porque es pecador, porque nace siendo pecador, porque Adán nos trasladó esa condición de pecado y esa condición de muerte espiritual a todos nosotros. De hecho, en la etapa de la inocencia usted se podrá dar cuenta que el niño no tiene problema en alabar al Señor, porque su espíritu todavía está vivo. Pero cuando el niño entra en la conciencia de lo que es el pecado, no sé qué edad, 8, 9, 10 años, no lo sé, eso debe de variar en cada ser humano. Cuando ya el ser humano entra en esa conciencia de pecado, cuando se da cuenta que es pecado y elige por su propia voluntad pecar, entonces su espíritu muere. Es allí donde usted puede darse cuenta que el niño que hasta los 8, 9, 10 años quería vivir en la iglesia, disfrutaba la escuelita bíblica, cantaba y hasta aprendió a tocar algún instrumento. Llegaron los 11, llegaron los 12, llegaron los 13 años y qué cosa tan tremenda que entonces se volvió apático a la iglesia, ya no quiere ir, ya le aburre estar en la iglesia, ya se inventa cosas para no ir y cuando él pueda se va a apartar de la iglesia. Se va a apartar, ya se le volvió un estorbo la iglesia, porque ahora su espíritu dejó de estar activo y ahora es su alma la que le pide cosas, placeres, deseos. Y es allí donde nosotros podemos ver esa muerte espiritual. Entonces, por cuanto todos pecamos, pues nuestro padre terrenal pecó, estoy hablando de Adán, asimismo la muerte pasó a todos los seres humanos. Nacimos y muy rápidamente estábamos muertos espiritualmente, sin percibir las cosas de Dios, que las llegamos a percibir, no sé, hasta los 10 años, no lo sé, usted tendrá su propio concepto. El capítulo 6 de Romanos, versículo número 23, dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Vino la paga sobre Adán y sobre toda la descendencia que somos nosotros, y fue la muerte. Está hablando de muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? ¿En quién? Gloria a Dios por Jesucristo, ¿sí o no? Porque estamos en Él. Importante, mi hermano, que nosotros analicemos qué es estar muerto espiritualmente. Capítulo 3, Romanos, devuélvase un poquito, Romanos capítulo 3. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La muerte espiritual es estar destituido de la gloria de Dios. Iglesia, póngame atención. La muerte espiritual significa estar destituidos de la compañía, de la bondad de Dios. Entonces, ¿qué es estar muerto espiritualmente? Lo primero es que su condición, la condición de una persona muerta espiritualmente es una naturaleza caída, una naturaleza adámica, una naturaleza pecaminosa. ¿Cómo se conoce el que está muerto espiritualmente? No percibe las cosas que son de Dios, no se inquieta por las cosas que son de Dios, no le interesan, no las cree, es una persona apática a las cosas del Señor. Puede ser muy religioso, porque eso lo encontramos, puede ser un hombre de camándula, pero cuando se le habla de Dios se enoja. Yo se lo digo. Ver en mi familia a personas como mi mismo papá, una persona que le parecía pecado dejar de rezar el rosario todos los días, una persona que no le trabajaba una fiesta religiosa, un día de fiesta religioso, no le trabajaba por nada, él decía que era pecado, no trabajaba. Pero cuando se le decía Jesucristo es el que con su sangre nos lavó, inmediatamente no lo podía creer, su semblante se desfiguraba y decía, ¿de qué me habla? No me hable de esas cosas tan raras, ¿qué es eso?
Para él era como hablarle de ocultismo, para él era como hablarle de brujería. A ver, meditemos y verá que la religión tradicional tenía a los cristianos hace algunos siglos, los tenía como brujos, como ocultistas, y los quemaban en las plazas de los pueblos. Y no podían creer que eso que ellos hablaban, que hablaban Biblia, no podían creer que eso era de parte de Dios, que era palabra de Dios. No, ellos decían que era ocultismo, que era herejía y que había que quemar al hereje. Porque el hombre natural no percibe lo que es de Dios. Lo dice primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 2. Primera carta a los Corintios. El capítulo número 2, el versículo número 14. Pero el hombre natural, ese hombre natural significa el hombre muerto espiritualmente, el hombre muerto, el que no tiene vida en el espíritu. Y recuerde que tanto al estudio pasado de la muerte como a este se le puede agregar las 4 clases de vida. La vida bios, que es la vida del cuerpo; la vida psuché, que es la vida del alma; la vida anástrofe, que es el estilo de vida; y la vida zoé, que es la vida de Dios. Y verá, si usted escucha estos estudios, encaja perfectamente una cosa con otra, porque cuando no está sino la vida del cuerpo junto con la vida del alma, la persona es lo que llamamos un instrumento de pecado. Todo lo que el alma le pide, el cuerpo quiere hacer, porque si no hay espíritu no hay temor de Dios, porque si no está el espíritu. ¿Y qué es lo que hace el enseñar a un niño que nació siendo salvaje? ¿Qué produce enseñarle principios, valores, hablarle de Dios, decirle qué está mal, decirle qué está bien, decirle que si hace las cosas correctamente le irá bien toda la vida, pero que si hace lo malo va a terminar mal? De alguna manera eso es como sostenerle un poco la vida de ese espíritu que muere en los años de la adolescencia, como dejarle una llamita a ese espíritu que se desactivó, una llamita viva, prendida. Son muchachos que se criaron, que crecieron con temor al delito, con temor a verse en una cárcel, con temor a hacerle daño a alguien, por temor a la represalia. No querían vérselas con nadie, sentían temor de que los fueran a matar, sentían temor de enredarse con una mujer que después lo llevara a la cantaleta, que lo demandaran, etcétera. La buena formación lo que hace es que mantiene de cierta manera una chispa de ese espíritu, que es el único que tiene deseos de agradar a Dios, lo mantiene vivo. Pero el muerto espiritual no percibe nada que tenga que ver con el espíritu. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura. Ay, decirle a una persona muerta espiritualmente que tener relaciones sexuales con la novia es pecaminoso, está mal. Eso es absurdo. ¿Qué le pasa? ¿Usted en qué siglo vive o qué? Así es, así le dicen. ¿De qué planeta viene? Él no puede creer que sea pecado. ¿Por qué va a ser pecado? Nos estamos conociendo, es lo más natural, es lo más lógico y hasta es muy rico, es muy bueno. ¿Qué me viene a decir usted? Religiosos. Oiga, pero hago un paréntesis aquí. ¿Y qué de los que se dicen cristianos y les parece normal la fornicación? Bueno, vamos a llegar a eso, porque estamos hablando de la muerte espiritual, pero estamos hablando de los no cristianos. Estamos hablando de gente que nació con una condición pecaminosa y que fue creciendo y cada día se fue poniendo, pues no solamente la naturaleza pecaminosa, sino las herencias de maldición sobre su vida hicieron a unos más malos que otros. Claro, y usted lo puede ver. Hay personas que desde temprana edad fueron más malos que otros, así como los demonios. La Biblia dice que
hay unos demonios más malos que otros. No todos son igualmente malos. Apocalipsis capítulo 21. Estamos aprendiendo sobre la muerte espiritual. El versículo número 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y entonces cuando nosotros hablamos de esta muerte, alguien diría, no, se desconectó y ya no siente nada. No, señor. La muerte es estar alejado, apartado de aquel que le dio vida, de Dios. Pero en este caso, póngale atención, en este caso, si vemos la palabra muerte en el griego, significa muerte, mortal, muerto, mortandad. Lo que significa es que esa persona murió espiritualmente y su alma, que es la que siente, la que percibe el dolor, y un cuerpo renovado para que aguante el calor del lago que arde con fuego y azufre, fueron a dar allá. El espíritu murió, esa es la muerte segunda, pero esa criatura, ese ser humano, terminó en un suplicio, en un martirio, en un castigo por los siglos de los siglos. Lea lo que ahí dice. Pero los cobardes e incrédulos, esto, hermano, es gente que no conoció al Señor. Digamos que son gente que resistió la palabra, nunca se acercó al Señor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya murieron una vez físicamente, pero ahora van a morir espiritualmente. Y su cuerpo y su alma será castigado por los siglos de los siglos. La muerte espiritual se determina en una persona por la incredulidad que tiene de las cosas de Dios. Él no puede creer tanta fantasía, así lo dicen, ¿no? Él no puede creer que Dios exista o que sea tan malo. No, eso cada uno se hace su propio infierno. No, eso es cuento, eso no hay qué infierno ni qué nada. Y si existe Dios, Dios es bueno, Dios a todos nos va a dar una vida buena. Porque el muerto espiritualmente hablando no concibe las cosas que son del espíritu, porque espiritualmente está muerto. Mateo capítulo 8, estamos hablando de la muerte espiritual. El capítulo número 8 de Mateo. Leamos el versículo número 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Porque el Señor le dijo: sígueme. Y lo que le estaba diciendo este discípulo era esto: ahora no, dentro de unos años, que yo haya podido enterrar a mi padre, que ya haya podido... A ver, póngale cuidado a esto. Esto lo vemos nosotros en algunas personas que conocieron el Evangelio. Tengo una experiencia muy temprana en el Evangelio, que cuando nosotros fuimos a la Renovación Carismática Católica, allá conocimos lo que era leer Biblia y nos pusimos a leer Biblia, pero nos dimos cuenta que allá no aplican la Biblia, no. Entonces empezamos a ver la diferencia entre la Biblia y lo que ellos predicaban y terminamos nosotros creyendo
que realmente necesitábamos creer solamente a la Biblia y buscar un lugar donde se predicara solamente la Biblia. Cuando le dijimos a uno de los compañeros que estaba con nosotros allí, músico, le dijimos: hombre, nos hemos dado cuenta que la religión tradicional dice mentiras, no tiene la verdad. ¿Por qué no empezamos a estudiar la Biblia apartados de esa creencia religiosa, de esa creencia católica? Él por unos días se emocionó y empezó a decir: claro, mira, sí, es verdad. Y el entendimiento le fue abierto. Pero después de como 15, 20 días que estaba en ese descubrimiento, él dejó de venir a las reuniones que nosotros hacíamos en mi casa. Veíamos películas, videos, y después de cierto tiempo volvió y nos dijo estas palabras: no, yo no quiero darle una decepción a mi papá y a mi mamá. No, ¿cómo se sentirían ellos? Yo voy a esperar que los viejos falten y yo voy a mirar a ver después qué hago. Voy a mirar, porque es que ahora en día, no, la gente me está diciendo que cómo así, que me voy a dejar lavar el cerebro, no solamente mis padres, sino la familia. Y entonces, no, yo voy a esperar. Esto le dijo este hombre al Señor Jesús: déjeme primero que el que se me ofende se muera. Mi papá se ofende donde yo cambie de la religión judaica a creer en un Mesías. Entonces, ¿sabe qué? Espéreme, que ya mi papá falte y ya después lo sigo. Jesús le dijo, versículo 22, Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿De qué muerte está hablando? De la muerte espiritual. Deja que el muerto espiritual entierre a sus muertos espirituales y físicos. Tú sígueme, porque Dios a lo que nos llama es a una nueva vida, y es espiritual. ¿A una nueva qué? Y es espiritual. Antes éramos alma viviente, ahora somos espíritus vivificados por el poder de Dios. Hoy tú y yo somos un espíritu que tenemos un alma, que vivimos en un cuerpo. El hombre natural no tiene su espíritu activo. Sí, le fue dado un espíritu y lo tiene allí, pero lo tiene muerto. Y su alma está viva y está pidiendo cosas y exige cosas. Claro. ¿Cómo distinguimos una persona que llegó a la iglesia pero que está muerta espiritualmente? ¿Cómo nosotros la distinguimos? La persona está ahí, tal vez por acompañar a la mamá, al papá, tal vez por acompañar el esposo, la esposa. Está ahí, pero esa persona no tiene frutos espirituales. Puede llegar a acostumbrarse al léxico que usted y yo manejamos. Dios me le bendiga. Oh, gloria a Dios. Santo es el Señor. El léxico lo puede tomar. Pero cuando se enfrenta a una decisión que solamente en el espíritu usted puede llevarla adelante, como es renunciar al orgullo, a la codicia, como es renunciar a la mentira, como es renunciar al robo, no es capaz, no es capaz. Entonces lo que muchas personas hacen al no poder nacer del espíritu, del agua y del espíritu, entonces lo que hacen es tomar una apariencia, pero donde no los ven, ellos siguen siendo los mismos. Ellos no perciben las cosas espirituales. Les parece una cosa exagerada el hecho de que su esposa ayune. Exagerado eso. Exagerado el hecho de que se ponga a orar. Le fastidia la oración. Le molesta en la iglesia tanta oración. Le molesta. Y quiere llegar a la hora de las canciones. La persona muerta espiritualmente en la iglesia se conoce. Se conoce. El otro día vino una persona, un jueves, en el tiempo de la oración de 9:30 a 10:30, y no soportó. Se quería tapar los oídos, decía: ¿qué es esto tan horrible? Me decía, ¿qué es esto tan horrible? ¿Yo por qué vine aquí? Y me decía: ¿me puedo ir? Y yo entendía que no era ella la que me estaba pidiendo permiso para irse, sino el demonio que había en ella. Déjeme ir, me decía, ¿me puedo ir? El demonio que había en ella se sentía atrapado en semejante oración.
Y yo dándome cuenta de que es una persona muerta espiritualmente, entonces empecé a hablarle, a decirle, usted necesita ayuda. Si quiere volver cuando no estemos orando, la voy a esperar. Y le hablaba. Y ella decía, no, yo estoy desesperada, yo no debí venir, déjeme ir, ¿sí? ¿Me puedo ir? Y le hablé más o menos durante 7 minutos. Y cuando le dije, bueno, te vas a ir, pero vas a volver, me miró, ¿me puedo ir? Sí, señora, váyase, pero vas a volver. Se fue. Es fácil cuando uno conoce lo que produce la desactivación del espíritu en la persona. Estoy hablando del espíritu de la persona. Nos damos cuenta. Le molesta la oración, mucha oración le molesta, oiga, y ante esto tengo que decirle algo. Hay muchas iglesias que tienen en sus congregados gente que no ha nacido de nuevo, muertos espiritualmente hablando, que están allí por el beneficio de una oración, que están allí por el beneficio de una palabra de consuelo, que nada de lo que hay en ese lugar les estorba, óigame, a su condición de no nacidos de nuevo, de muertos espiritualmente. Porque el muerto espiritualmente no tiene el gozo de la salvación, no tiene paz. Por lo tanto, el muerto espiritual tiene que buscar la alegría que el mundo ofrece a través de sus celebraciones y festividades. Oiga, le estoy dando lo que es las condiciones de un muerto espiritual. Para un muerto espiritual es supremamente importante celebrar toda fiesta que el mundo se haya inventado, porque si no es triste para la persona. Usted puede conocer al muerto espiritualmente porque se acerca en el mes de diciembre y le dice, ¿qué hubo? ¿Van a hacer la fiestecita del 24 de diciembre? Usted le dice, no, yo ya no hago eso. Y dice, ay, tan aburridor, ¿y qué vamos a hacer? Me va a tocar salir a buscar la alegría a otra parte, porque dentro de él o de ella no está la alegría del Señor, no está el gozo de la salvación, no está la paz. Y le repito, es una persona que siempre va hacia la alegría ficticia, hacia la alegría comprada a través de una rumba, de una música estridente, de un trago de licor. El muerto espiritual, a diferencia de aquel que ha nacido de nuevo, depende de lo que le pueda robar al mundo en alegría. El nacido espiritualmente no necesita otra cosa sino la paz que le da su Señor. Hola. Y él sabe que si se mete en medio de una rumba callejera, en medio de una celebración mundana, se va a apagar ese gozo del espíritu, entonces no lo hace. El que ha nacido de nuevo no miente porque sabe que esa mentira va a contristar al espíritu y él no lo hace. El muerto espiritualmente no le importa. Él busca de cualquier manera conseguir lo que busca, no importa si tiene que mentir, no importa. Efesios, capítulo número 2, y mire esto. Hasta ahora estamos hablando de los muertos espirituales, que es la condición con que el ser humano nace. Efesios capítulo número 2. Versículo número 1. Dice la Biblia, y Él os dio vida, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuántos recibimos vida? Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Estábamos muertos, ¿sí o no? Espiritualmente hablando, estábamos muertos. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí hago otra pregunta, pero todavía no hemos empezado a hablar de esta clase de personajes. ¿Y qué del cristiano que peca como si fuera lo más normal, lo más natural del mundo? ¿Qué? Pastor, ¿no es cristiano? Bueno, vamos a mirar eso. Si se necesita no ser cristiano para, estando en una iglesia cristiana, pecar.
Porque a mí la Biblia me dice que cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, en mi condición natural, en mi naturaleza adámica, mi Señor Jesús me dio vida. ¿Usted también o no? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En ellos anduvimos siempre, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ya no, ahora estoy vivo. ¿Tú también? Eso era cuando estaba muerto. ¿Y el que lo sigue practicando? ¿Qué de esas personas que durante el tiempo que más puedan practicaron la fornicación, dándoselas de cristiano, y fornicaron o adulteraron durante mucho tiempo, y que sorprendidos su reacción fue: me caso? Escuche, la situación es esta: el muerto espiritualmente no le interesa sino lo que piensan los demás, no le interesa lo que piensa Dios, porque él está muerto para Dios y Dios está muerto para él. Entonces a él no le interesa lo que piense Dios. Él está guardando es una imagen delante de los demás. Y si ya me pillaron, si no me pillaron, no hay problema, lo sigo haciendo. Y como no me importa Dios, nada me redarguye, ese está muerto. Nunca me redarguye Dios, porque Dios no está conmigo, ni me interesa Dios, ni sé nada de Dios. Pero entonces ese personaje es sorprendido. Mire que usted, que lo vimos, que tal y que lo vamos a bajar, que ya no va a poder servir más. Entonces, una de las señales más fuertes del muerto espiritual es que inmediatamente quiere solucionar para el hombre el problema de su pecado. Entonces dice: me caso. ¿Por qué no lo hiciste antes de empezar a fornicar? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hiciste antes de engendrar un hijo en pecado? Porque está muerto. Porque entró a la iglesia y nunca nació de nuevo. Pastor, ¿y si es posible que alguien haya nacido de nuevo y haga eso mismo? Sí. Pero primero tuvo que haber muerto en una segunda muerte que mañana vamos a estudiar. ¿Qué dijo Apocalipsis? Que la muerte del lago que arde con fuego y azufre es ¿qué? ¿La qué? La segunda muerte. ¿Y qué pasa si un ser humano es renacido por el Espíritu y estando vivo en el Espíritu vuelve a practicar el pecado? Vuelve a morir. Y esa es la situación, hermano, de mucha iglesia, que sencillamente no vive para Dios, sino para el mundo, para el ser humano, que trata de tener contento al ser humano y que cuando lo sorprenden en un pecado, se apresura por limpiar su imagen delante del hombre, porque Dios no le interesa. Dios no le interesa, para nada. Capítulo 5 de Efesios. Versículo número 14, 5, 14, dice la palabra: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y ya nos vamos metiendo en un problema, porque Pablo no le está hablando aquí a un no creyente, le está hablando a la iglesia. Versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo conocer al que está muerto espiritualmente hablando? No le interesa a Dios. Nunca ha querido llevar una vida en santidad en lo íntimo. No. Es una persona con un culto exterior, con apariencia solamente. Lo único que le interesa a esa persona es lo que piensan de él. Y por eso se pone el uniforme de cristiano cuando va a la iglesia y cuando lo ven. Porque donde no lo ven, entonces
es la persona que con facilidad puede hacer cualquier clase de porquería. No se engañe, ese está muerto espiritualmente. Porque si estuviera vivo espiritualmente, el mismo espíritu le redarguye y no lo deja hacer eso. A ver, como siempre somos sinceros, ¿alguna vez usted vio la opción de pecar? Dijo, me toca porque es que si no miento, le voy a poner el ejemplo de la mentira, si no miento me toca pagar este dinero, me toca. Y cuando se fue acercando el momento de mentir, se empezó a poner nervioso, el corazón empezó a latir aceleradamente, se puso a punto de una taquicardia y no fue capaz de mentir. ¿A alguien le ha pasado eso? Yo tendría que levantar mis dos manos. Eso se llama estar vivo espiritualmente, donde el Espíritu Santo te agarra a punto de un paro cardíaco y te dice, no vas a pecar. La Biblia dice que los que somos nacidos de Dios, voluntariamente, no somos capaces de pecar, porque la simiente incorruptible está en nosotros. Cometemos errores sí y pecamos sí, pero no intencionalmente. No de aquellos que se quedan en el pecado durante años, durante meses, no. Y yo he descubierto, hermano, situaciones de años. Y tan normal, y un gran hombre de Dios, respetable, hasta coordinador de un grupo, director de un grupo, y años enteros en el pecado. ¿Y quién lo redarguía? ¿El Espíritu? No. ¿Usted cree que una persona de esas está viva espiritualmente? Indudablemente no. Pero estamos hablando de los muertos espirituales a causa de la naturaleza de Adán. Colosenses capítulo número 2. El versículo número 13. Y a vosotros, estando muertos, diga conmigo, ya no. Y a vosotros, a mí, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. La incircuncisión de la carne significa que no éramos capaces de mantenernos alejados de la inmundicia, olíamos feo por naturaleza. Claro, porque la circuncisión es cortar el prepucio para que no se amontone la suciedad. Entonces dice, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, con Cristo. Nos dio vida, pero esa vida es espiritual. ¿Qué cosa? Estábamos muertos espiritualmente y vivimos, revivimos, renacimos, resucitamos espiritualmente. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Oiga esto, y quiero que lo tenga como un principio bíblico allí. Solo el que han renacido, solo el que ha recibido nueva vida, solo el que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, tiene sus pecados perdonados. Los pecados no le son perdonados a una persona porque haya ido 20 años religiosamente a una iglesia, pero que en lo oculto siguió siendo malvado, pero que en su mente siguió teniendo pensamientos perversos, aunque aprendió de cierta manera las costumbres religiosas que le enseñaron, aprendió a hablar como hablan los cristianos. Hoy en día, hermano, el religioso católico le dice a uno, Dios le bendiga. Ya aprendieron a decir, Dios le bendiga. Y habla de mi Señor Jesucristo, aunque el Dios de ellos es María. Pero ahora tienen una apariencia de cristianos, pero están muertos. Pastor, ¿cómo así? Que están muertos. ¿No podrían nacer de nuevo allá? Sí, claro, pero el día que nazcan de nuevo allá, se vienen para acá. Eso es matemático, hermano. Matemático. Yo nací allá y salí corriendo para acá. Porque empecé a leer la Biblia, hermano, 18 meses y me di cuenta de tantas cosas. Y yo percibí un día, hermano, que yo no era el mismo. Pero ese día no quise jamás volver allá. Nunca.
porque el mismo espíritu te aparta de donde están la muerte, los demonios, la maldición, la desgracia, la adoración de ídolos, de demonios. Entonces que le digan a uno, no, es que el hermano que todavía permanece allá en medio de los ídolos nació de nuevo. ¿Y por qué ese hermano? Porque tiene el léxico de nosotros, Dios me le bendiga, sangre de Cristo. Yo me cubrí con la sangre de Jesús, hasta esa religiosidad la aprendieron. Que mi padre, hermano, usted conoce que nació de nuevo porque salió corriendo de donde está la muerte. Allá está la muerte, en Cristo está la vida. Sí, hermano. Entonces, mire la necesidad que nosotros tenemos de saber muy bien qué está pasando en nuestra vida, porque vamos a ver cómo se llega a la muerte espiritual después de haber sido nacidos. ¿Sabe cómo se llega a la muerte espiritual después de haber nacido de nuevo? A través de un estado de sueño espiritual. La Biblia habla de sueño espiritual. Y les voy a explicar entre mañana y el jueves qué es eso del sueño espiritual y cómo la Biblia habla de gente que estando viva en el espíritu murió de nuevo. Y los textos están clariticos. Y si vamos al griego, ahí dice que alguien que estuvo vivo volvió a morir. Muy alineado con el tema de la salvación, si se pierde o no, ¿no? Muy alineado con eso. Así que yo le voy a pedir que no se lo pierda para que podamos estar bien informados de esta situación. Póngale atención a esto. El versículo número 13 nos dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando, esto es lo que pasa con la persona que nació de nuevo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí le tengo que decir algo más. Tenga cuidado, si usted todavía no ha creído que Jesucristo le perdonó todos sus pecados, tenga cuidado. Porque o no ha nacido del Espíritu, o después de haber nacido se metió en un sueño donde el diablo lo volvió a convencer de que Dios no lo había perdonado y que usted todavía es culpable de las cosas que hizo. Mire, esto lo entiende solamente alguien vivo espiritualmente. Anulando el acta de los decretos que había contra mí, que me era contraria, que le daba lugar y derecho legal a Satanás, la anuló. Si usted no está vivo espiritualmente, no cree y sigue pensando, uy, merezco castigo porque yo fui muy malo, porque hice, porque dije, porque insulté a mi papá, porque engañé a mi mujer, a mi marido. Ay. Si no lo puede creer, es porque no tiene el espíritu que pueda recibir esa verdad tan poderosa, anulando, cancelando, destruyendo, dejando desactivado el acta de los decretos, la factura que había por cobrar contra ti, con una cantidad de pecados no solamente tuyos, sino de 4 generaciones atrás. Una acta que a muchos niños les tocó pagar con deformidades, con enfermedades, con síndromes. Un acta que Satanás puede cobrarle a cualquier integrante de la familia. Esa ya fue anulada, ella ya fue clavada en la cruz del Calvario. No me afecta porque yo he sido nacido de nuevo. Yo he sido perdonado por Dios. Porque al ser nacido de nuevo, entonces somos perdonados de todos los pecados y la factura que había por cobrar fue anulada y clavada en la cruz. Léalo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Por qué tiene que decir de en medio? ¿Cómo así? ¿De en medio de qué? Entre Cristo y yo había un sentimiento de culpabilidad. Entre Cristo y yo había algo que no me dejaba saber que Él era Dios, que Él era mi Salvador. Entre Cristo y yo había una barrera. La Biblia dice que nuestro pecado nos alejó de Dios. Estábamos alejados. Dios no nos escuchaba y nosotros no escuchábamos a Dios. Óigame, Dios no nos oía y nosotros no podíamos oír a Dios porque
en nosotros no había un espíritu vivo, estaba muerto. ¿Dónde dice eso, pastor? Mire, Juan capítulo número 9, el Evangelio de Juan, capítulo número 9. Versículo número 31, 9:31 de Juan, el Evangelio. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Por qué no los oye? Porque un pecador está muerto espiritualmente, y estando muerto espiritualmente está muerto para Dios, porque Dios es espíritu. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque para un pecador Dios está muerto, y él, el pecador, está muerto para Dios, muerto espiritualmente, en su condición de carne, en su condición de pecado. Pero dice, que esto es bien bonito, pero si alguno es temeroso de Dios, si alguno decide creer que Dios es vivo, que está vivo, que existe, y que es el que determina lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, y se arrodilla y dice, Señor, no sé, pero si existe, Señor, aquí estoy. Pero si alguno es temeroso de Él, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, que le obedece. Oiga, ¿quién muerto espiritualmente le puede obedecer? Lo que está diciendo Juan aquí es precisamente que va y le dice, Señor, yo quiero saber si estás vivo, ayúdame, Señor, no he podido dejar el pecado, pero yo lo quiero hacer. Porque ¿quién en condición de muerto espiritualmente puede obedecer a Dios? Ninguno. Y cuando usted va y mira en el griego, esta palabra hacer su voluntad es el deseo, el esfuerzo por agradar a Dios. Porque si uno sin Cristo puede obedecer a Dios, Dios mío, qué tremendo. Entonces, la situación está en que los principios que debemos de tomar hoy, el que está muerto espiritualmente no sabe de Dios, no conoce a Dios, no escucha a Dios. Dios no sabe de él, Dios no lo escucha. Es una persona que puede llegar a ser muy religiosa, pero que usted no le verá frutos espirituales. Que cuando usted le habla de las cosas de Dios, él no las entiende. Él las lleva al plano de lo, pero tampoco. Se volvió usted, ¿cómo es que nos dicen a nosotros? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo? Fanático. Extremista. Tampoco, eso es mucho extremo. Tampoco hasta allá. No, usted no se vuelva religioso, no se vuelva fanático. ¿Sabe quiénes son los que le dicen fanático a los que tratamos de obedecer al Señor? Los muertos espiritualmente. Esos que niegan que desvestir a una mujer y acariciarla toda es fornicación. Ese está muerto, ese no sabe, ese no entiende. No, yo no he pecado, yo para nada, yo estoy bien. Ese está muerto. Oremos más bien. Mañana vamos a hablar si hay cristianos que siendo cristianos se murieron espiritualmente. ¿Cuál es la condición de ellos? ¿Cómo los describe la Biblia? ¿Cómo los reconoce usted? Tiene que decir las cosas claras, porque esto de imaginarnos no es verdad. Esto de imaginar o de suponer, la Biblia tiene que decir que hay cristianos que pueden llegar a morir espiritualmente de nuevo. Oiga, y el significado de las palabras en el griego nos tienen que confirmar eso. ¿Y cómo llegamos allá? A través de un sueño. La Biblia habla del sueño espiritual, que hace que el cristiano se descuide y muera. Eso lo vamos a ver con la ayuda del Señor. Padre, queremos darte gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Porque por misericordia nos tomaste, Señor, del mundo. Nos tomaste de la oscuridad, de las tinieblas. Nos tomaste de la condenación, Señor, y nos trasladaste a la vida eterna, a la salvación, Señor, al reino de tu amado Hijo. Por eso, Señor, te pedimos hoy
que nos guardes del sueño espiritual, que nos guardes de morir de nuevo, Señor, espiritualmente hablando, Rey de Gloria. Ayúdanos, Señor, muéstranos la forma en que vamos a estar siempre avivados. Cómo alimentar, Señor, esa vida de Dios que tú pusiste en nosotros. Cómo mantenerla, Señor, fuerte, fortalecida, Señor. Cómo estar seguros de que nosotros no nos estamos durmiendo espiritualmente, que no vamos rumbo a la muerte como hijos suyos, Señor. Cómo estar seguros de que no vamos a sufrir esa segunda muerte que dice tu palabra en Apocalipsis, precioso Dios. Ayúdanos, Señor. Sin tu ayuda sería muy difícil permanecer, Señor, como tus hijos, permanecer en victoria, permanecer, Señor, en ese proceso de transformación y de cambio, en ese proceso de perfeccionamiento, que es lo único que nos garantiza, Señor, que tu vida en nosotros cada día se fortalece, que tu vida en nosotros cada día, Señor, se va llenando todo nuestro ser. En el nombre de Jesucristo, gracias, gracias, Señor, gracias, Espíritu de Dios, porque tú viniste a traer la vida de Dios a nuestra vida. Espíritu Santo, tú viniste a traer tu vida, la vida de nuestro Padre, la vida de Cristo, Señor, a nuestra vida. Y hoy, Señor mío, podemos decir que estamos vivos, que en medio de los muertos nosotros estamos vivos, Padre, para llevar vida a aquel que está muerto, para llevar vida a aquel que nunca ha conocido la vida del Espíritu. Bendito Señor, ayúdanos, bendito Señor. Cada día nuestra petición es esta, Señor. Ayúdanos a mantenernos, Señor, como tus hijos, a mantener, Señor, esa naturaleza espiritual viva, fortalecida en ti, en tu palabra. Bendito Dios, gracias, gracias por familias, Señor, que han podido encontrar en ti, Señor, ese sustento, esa vida, Señor, Padre, ese alimento espiritual a través de tu palabra, y fortalecidos en ella, Señor, caminamos, Rey de Gloria, hacia la victoria, caminamos hacia esa meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Gracias por todas las familias que están en este lugar, por los que están a través de la radio, de la web. Bendícenos a unos y a otros, Señor, a todos, Rey de Gloria, bendícenos, Señor, danos la claridad en la mente para que no nos dejemos engañar por nada ni por nadie, Padre, que no nos dejemos distraer, Señor, por el engaño, por la fantasía del mundo que está llevando a muchos cristianos a creer que están vivos cuando murieron, Señor, yendo detrás de las pasiones del mundo, de los deseos del mundo, Señor, de la mundanalidad y de esos demonios, Señor, que llevan a mucha gente, precioso Dios, a enajenar su mente, Señor, en la fornicación, Padre, en la disolución, bendito Dios, en la práctica de fiestas de ocultismo, en la práctica de fiestas, Señor, a ídolos, Señor, a demonios, bendito Dios. No queremos caer en semejante disolución, no queremos ser engañados, Padre bendito. Por eso ayúdanos a permanecer en la verdad de tu palabra, alejados, Señor, de participar en esas fiestas que fueron hechas para los muertos espirituales, para aquellos, Señor, que no pueden percibir el gozo de tu salvación, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos, bendito Dios, a no ser seducidos, Señor, por la muerte, porque ella es la que está siempre tratando de seducir al hombre, al cristiano, Señor, la muerte espiritual. Bendito Dios, para llevarlo al adulterio, para llevarlo a la fornicación, para llevarlo al engaño, a la mentira, a la codicia, al orgullo, Señor, a la vanagloria, para llevarlo, Señor, a la ira, al pleito, a la contienda, a la enemistad, para llevarlo al odio, Señor, al reclamo, al resentimiento, a la falta de perdón. Bendito Señor, pero contigo somos más que vencedores. Tu palabra dice que estamos guardados con Cristo en Dios, que estamos guardados y protegidos con Cristo en tu mano poderosa, Padre Celestial, y que tú nos guardarás hasta el día en que nos reunamos, Señor, allá en el cielo, para ir a ese destino de la nueva tierra, Señor. Gracias, muchas gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. A ti la gloria, a ti el honor, a ti la alabanza, la exaltación y la adoración, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Gracias, bendito Señor, gracias, poderoso Dios, en Cristo Jesús. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.